Las noticias son nuestra ventana al mundo, la forma de entender lo que ocurre más allá de nuestra vida cotidiana. Nos conectan con historias de política, economía, deportes y cultura y nos permiten formar opiniones propias. Un ciudadano informado es más libre, puede votar con criterio, exigir responsabilidades y comprender los desafíos globales. Sin noticias, viviríamos en una burbuja, vulnerables a la manipulación y desconectados de la realidad. El acceso a la información es un derecho básico, tan esencial como la educación o la sanidad. Desde siempre, los humanos hemos necesitado compartir información para sobrevivir y prosperar. Lo que ha cambiado es cómo recibimos esas noticias. El viaje desde el pregonero hasta el tuit es la historia de cómo la tecnología ha transformado nuestra relación con la verdad. Las noticias alimentan la democracia y nos invitan a participar en la conversación global. Sin ellas, no sabríamos qué decisiones toman quienes nos gobiernan, ni qué problemas afectan a nuestros vecinos. Por eso, entender la evolución de las noticias es clave para comprender el mundo de hoy. Antes de los periódicos o Internet, las noticias viajaban de boca en boca, lentamente y de forma personal. En las plazas, la gente intercambiaba historias y rumores. Los viajeros y soldados eran fuentes clave de información. El pregonero, contratado por el ayuntamiento o el rey, recorría las calles anunciando noticias importantes en voz alta. Para la mayoría, era la única fuente oficial, ya que pocos sabían leer. Las cartas entre comerciantes y nobles también transmitían noticias, pero solo para una minoría privilegiada. Este sistema era lento y exclusivo, pero fue el primer paso hacia una red de información más organizada. El problema: las noticias se distorsionaban fácilmente, mezclando hechos y rumores. No había forma de verificar la información. Todo dependía de la credibilidad del narrador. La verdad era frágil y la desinformación común, aunque no se llamara así. La necesidad de un método más fiable y permanente para registrar las noticias crecía cada vez más. Así nació la urgencia de encontrar nuevas formas de comunicar. El mundo estaba listo para un cambio revolucionario. La imprenta de Gutenberg en el siglo XV revolucionó la comunicación por primera vez. Un mismo texto podía llegar a miles. Nacieron las gacetas y poco a poco los periódicos regulares. Ahora, la gente podía leer los detalles por sí misma, lo que impulsó la alfabetización. Los periódicos crearon una nueva sensación de comunidad y ayudaron a construir la opinión pública. Fueron clave en revoluciones como la americana y la francesa, movilizando a la sociedad y desafiando al poder. Nació el periodista, encargado de buscar, verificar y escribir noticias. Sin embargo, los periódicos eran caros y al principio solo accesibles para las élites. La censura y los impuestos especiales limitaban la libertad de prensa. La producción era lenta. Las noticias podían tardar días o semanas en llegar. A pesar de todo, el periódico se consolidó como el medio de masas por excelencia durante siglos. Permitió que la información fuera más fiable y permanente. La prensa sentó las bases para la democracia moderna, pero el mundo no dejaría de cambiar. A principios del siglo XX, la radio llevó la información a la velocidad de la luz. Ya no hacía falta saber leer, solo escuchar. La radio trajo inmediatez. Las noticias llegaban en tiempo real. Durante la Segunda Guerra Mundial, la gente escuchaba los bombardeos en directo desde sus casas. La voz transmitía emociones y cercanía, creando una nueva dimensión humana en las noticias. Los locutores se convirtieron en figuras populares y creíbles. La radio acompañaba a millones en casa, en el coche o en el trabajo, pero era efímera. Si te perdías la emisión, no podías recuperarla. Faltaba la imagen, y el control estatal era fuerte. Aún así, la radio conectó al mundo como nunca antes. Transformó la experiencia informativa y la hizo más accesible. El sonido se volvió protagonista de la historia. Pero pronto llegaría una revolución aún mayor. La televisión sumó imagen en movimiento a la información, convirtiéndose en el centro de los hogares. Ver las noticias era presenciar la historia en directo, la llegada del hombre a la luna, la caída del muro de Berlín. El telediario y sus presentadores se volvieron símbolos de credibilidad. El lenguaje informativo se hizo visual. Una imagen podía contar más que 1000 palabras.
La televisión creó una experiencia compartida a nivel global, pero también simplificó temas complejos y priorizó lo visual sobre lo importante. El alto coste de producción limitó la diversidad de opiniones. El control político y económico sobre la televisión fue intenso. A pesar de sus riesgos, la televisión marcó una era de testigos directos de la historia. Cambió para siempre la forma de informar y de entender el mundo. Pero la revolución digital ya estaba en camino. A finales del siglo XX, Internet revolucionó todo, texto, audio y video, en una sola pantalla, disponibles al instante. Las noticias dejaron de tener horarios. Ahora estaban siempre accesibles, desde cualquier lugar. Los periódicos crearon webs y empezaron a actualizar noticias al minuto, con videos, fotos y enlaces. Internet democratizó la publicación. Cualquiera podía crear un blog y compartir información. Surgió el periodismo ciudadano, donde los testigos se convirtieron en reporteros. El acceso a información se multiplicó como nunca antes. Pero surgieron nuevos retos, como financiar el periodismo de calidad en un entorno donde todo parece gratis. ¿Cómo distinguir la información fiable del rumor o la propaganda? La sobreabundancia de información se volvió un problema. Internet cambió el periodismo para siempre, abriendo puertas y planteando desafíos inéditos. La velocidad y la cantidad reemplazaron a la espera y la escasez. El mundo informativo nunca volvería a ser igual. El móvil y las redes sociales han hecho que la información esté siempre en nuestro bolsillo. Las noticias llegan en segundos, a través de notificaciones y publicaciones compartidas. Las redes sociales como Twitter y Facebook son ahora la principal puerta de entrada a la información. Los medios compiten con memes y opiniones personales por nuestra atención. Ejemplo, la Primavera Árabe, donde ciudadanos usaron redes para informar y organizarse, burlando la censura. El periodismo ciudadano se potenció. Un video grabado con un móvil puede cambiar la historia. Pero las fake news se propagan más rápido que nunca. Los algoritmos priorizan lo que nos gusta, no lo más veraz, creando burbujas informativas. Esto nos polariza y dificulta distinguir la verdad. El reto de saber en quién confiar es hoy más grande que nunca. La inmediatez es total, pero la responsabilidad también. Vivimos en la era de la información, pero también de la desinformación. Cada etapa de la evolución de las noticias ha tenido ventajas y peligros. La era oral conectaba a las personas, pero la verdad era frágil y los rumores dominaban. El periódico trajo fiabilidad y alcance, pero también control y censura. Radio y televisión ofrecieron inmediatez y emoción, pero concentraron el poder y simplificaron la realidad. Internet y móviles democratizaron la información, pero abrieron la puerta a la desinformación y la polarización. Hoy, distinguir lo verdadero de lo falso es más difícil que nunca. Los algoritmos refuerzan nuestros prejuicios y nos encierran en burbujas ideológicas. Hemos pasado de la escasez a la sobreabundancia de información. El reto es aprender a navegar en este caos sin perdernos. Cada avance ha traído nuevas oportunidades y nuevos riesgos. La clave está en cómo usamos la información. Hemos recorrido el camino del pregonero al tuit, viendo cómo cada tecnología transformó nuestra visión del mundo. Hoy, ser un ciudadano informado exige espíritu crítico y no dar nada por sentado. El primer paso, dudar de titulares llamativos y de la información sin fuente clara. Antes de compartir, preguntarnos, ¿quién lo dice? ¿Es fiable? ¿He leído más allá del titular? El segundo paso, diversificar nuestras fuentes y salir de la burbuja. Leer medios con diferentes enfoques y escuchar otras opiniones nos da una visión más completa. La tolerancia y el pensamiento crítico son esenciales. El futuro de la democracia depende de ciudadanos informados y críticos. Los periodistas deben ser rigurosos, las plataformas, responsables. Pero la responsabilidad última es nuestra. La información de calidad cuesta y vale la pena apoyarla. Pensar por nosotros mismos es el mayor acto de libertad. Un ciudadano informado no es quien más consume noticias, sino quien mejor las entiende.